Ahora sí, vamos a comenzar con lo que son hipersensibilidades. Divide el pizarrón en 4 porque justamente las hipersensibilidades son 4. Así que vamos a ir hablando de ellas y anotando los puntos más importantes de cada una de las 4 a medida que las vayamos desarrollando. Para los que ya cursaron inmunología, es muy similar lo que se ve, se complementan en hipersensibilidades, así que aprovechen esto para, si les toman, levantar un poquito la nota porque seguramente ya lo sepan de esa materia. Saben entonces, ya lo charlamos en el videito anterior, que las hipersensibilidades corresponden a una respuesta exacerbada, ¿sí? Una respuesta excesiva ante estímulos antigénicos, ¿sí? Porque va a haber un desequilibrio entre lo que son los mecanismos efectores y reguladores de lo que es la inmunidad. Puede ser que surjan, ¿sí? Ante algún antígeno ambiental, ¿sí? Algo exógeno sería entonces, o contra algo endógeno, ¿sí? Un autoantígeno, que es básicamente las enfermedades inmunitarias. Así que, es decir, las enfermedades inmunitarias tienen mucho de las hipersensibilidades, entonces, ¿sí? Normalmente van a estar relacionadas con algo en los genes HLA. Bueno, adentrémonos específicamente, ¿sí? En la de tipo 1 primero, ¿sí? Según el mecanismo por el cual se producen, tenemos 4 diferentes tipos. La de tipo 1 es la hipersensibilidad de las alergias. Es lo que todos hemos escuchado como alergias, es una hipersensibilidad inmediata que se produce cuando tomamos contacto con eso que nos da alergia, ¿sí? Entonces, es la hipersensibilidad de las alergias, ¿sí? Van a estar mediadas por inmunoglobulinas, ¿sí? Específicamente la inmunoglobulina E, que se va a dar contra antígenos específicos, que van a ser los alérgenos, ¿sí? Vamos a anotar entonces también, inmunoglobulina E es su mediador, la E. Bien, estos alérgenos que nos van a causar van a ser las moléculas, ¿sí? Lo que sea, cada persona va a tener un determinado alérgeno al cual va a reaccionar, ¿sí? Algunos serán al maní, otros son al polvo, ¿sí? Todos conocemos que hay diferentes alergias. Bien, es una molécula que es inocua, es inofensiva, si no todos reaccionaríamos igual ante esto, sino que va a reaccionar en individuos que sean atópicos, básicamente individuos que tengan una alergia, ¿sí? Por ejemplo, quizás a mí comer maní no me hace nada, yo siempre como maní, pero a alguna amiga le hará de hecho tengo una amiga que es alérgica al maní, a una amiga le hace mal, no puede comer maní porque es alérgica. Bueno, ella es una persona atópica, ¿sí? Esas personas son atópicas. Eso obviamente está determinado genéticamente, de hecho se vio que dependiendo de si tenés un padre o dos padres, es tu predisposición a ser alérgico a esa determinada cosa. Pero esto es lo importante, sí que es algo que para los demás es inocuo, ¿sí? Como esto que dije del maní. A un montón de gente el maní no le hace absolutamente nada, ¿sí? Va por ese lado, son cosas inocuas. Puede ser que la alergia sea localizada en un lugar específico, que básicamente es en donde se tomó contacto con este alergeno, como por ejemplo, sos alérgico a un jabón en específico que tenga algún componente o alguna crema, entonces te va a dar alergia donde te colocaste esa crema, por ejemplo. O puede ser que genere respuestas sistémicas, ¿sí? Y que puedan llegar a ser graves, ¿sí? Que ahí ya, por ejemplo, puede ser cuando hay una inoculación sanguínea, por ejemplo, el paciente es alérgico a la penicilina, no lo sabíamos y le inyectamos penicilina, por ejemplo, intravenosa, ¿sí? Que de hecho puede generar una anafilaxia sistémica, ¿sí? En donde el paciente va a tener prurito, va a tener una broncoconstricción, por eso es que es como que le falta aire, ¿sí? Puede llevar edema laringio y vimos, cuando vimos shock, que puede generar shock. Es una causa de shock por la gran liberación de histamina que genera y esto produce una gran vasodilatación que lleva a hipotensión e hipoperfusión de los órganos
y todo lo que vimos en shock, ¿sí? Igualmente, como dije, esto está determinado genéticamente, ¿sí? No es que a todos nos va a pasar eso, y no solo que con la genética, porque con eso solo no alcanza, sino que el paciente, y esto es clave, tiene, y por ende lo vamos a notar, tiene que estar sensibilizado, ¿sí? El paciente tiene que estar sensibilizado. Es decir, yo por ejemplo soy alérgica, no sé, a la frutilla. Supongamos que soy alérgica a la frutilla. La primera vez que yo coma frutilla, no va a pasar nada porque no estoy sensibilizada, ¿sí? Por así decirlo. Tengo que haber tomado contacto con mi alergeno, hacer inmunoglobulinas específicas contra ese, en este caso la frutilla, ¿sí? Contra ese objeto. Y después, ante nuevas exposiciones, es cuando se va a generar la respuesta, ¿sí? No se desarrollan con el primer contacto. Y esto es lo clave. Tiene que haber un contacto previo. El paciente tiene que estar sensibilizado. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Se toma en contacto con esto, ¿sí? Se produce inmunoglobulina E, ¿sí? Que es sintetizada en respuesta a esto. Esta inmunoglobulina E, ¿qué es lo que va a hacer? No es que va a estar dando vuelta por cualquier lado, sino que se va a unir a los mastocitos, ¿sí? A través de receptores específicos de la superficie de mastocitos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el mastocito y tiene receptores, ¿sí? Bueno, tiene receptores. Bueno, las inmunoglobulinas, vamos a agarrar otro colorcito, se van a unir acá, ¿sí? Bueno, supongamos que es una inmunoglobulina. La inmunoglobulina E se va a unir al mastocito. Entonces, cuando tengamos, ¿sí?, una nueva exposición, cuando haya una reexposición a este alergeno, las inmunoglobulinas E se van a unir a ese alergeno, porque ya se formaron inmunoglobulinas E específicas para él. Se van a unir y van a dar lugar a una reacción que es inmediata, ¿sí? En el instante, ¿sí? Te lo comes y en el instante. Es una reacción inmediata, ¿sí? Que se va a dar segundos o minutos luego de la reacción. Y después, eso es lo primero, donde va a haber una gran degranulación de todo lo que es el mastocito, es decir, tiene gránulos y se va a liberar todo hacia el exterior. Y después va a haber como una etapa tardía, ¿sí?, en donde no van a ser los gránulos preformados lo que se va a liberar, sino que va a haber síntesis de novo de diferentes mediadores, ¿sí?, y liberación de estos mediadores secundarios. Una síntesis de novo y liberación de mediadores secundarios. Posteriormente, inmediato, lo que había era esto que dijimos de degranulación, ¿sí?, de vesículas que ya estaban formadas, vesículas preformadas, que esos los vamos a llamar como mediadores primarios. Los mediadores primarios son los de las vesículas preformadas, los mediadores secundarios son los que tuvieron una síntesis de novo, o sea, nueva. Bien, entonces tenemos, para dividirlo a nivel clínico, les prometo que las demás es mucho más rápido, la 1 es la más larga de todas. A nivel clínico tenemos entonces dos fases, ¿sí? Una fase inmediata y una fase tardía. Bien. La fase inmediata, sí, arranca, dijimos que en los minutos. Más o menos entre los 5 y los 30 minutos de la exposición con este antígeno, ¿sí? Y suele remitir entre los 60 y los 120 minutos. O sea, remite, en algún momento se va, ¿sí? Acá lo más importante es esto del mastocito, ¿sí?, que se degranulan estas vesículas preformadas que dijimos. ¿Qué es lo que va a tener el paciente? Se libera histamina, con lo cual esto va a conducir a una vasodilatación. Va a haber también un aumento en lo que es la permeabilidad vascular, va a haber espasmos del músculo liso, que eso es lo que puede llevar a una broncoconstricción, y va a haber aumento de las secreciones glandulares. Vieron que siempre todos nos lloran los ojos y tenemos como moco y te dicen, es la alergia. Bueno, se estimulan las secreciones, ¿sí? Lagrimeo a nivel nasal. Bien. Luego, ¿sí?, vamos a tener una respuesta
más tardía, ¿sí? Que se va a dar más o menos en unas horas, ¿sí? A partir de las 2 horas hasta incluso 24 horas post la infección, o sea, casi un día, ¿sí? Del momento de la exposición inicial, ¿sí? De que tuve contacto con esto. En donde acá lo que va a haber es un infiltrado inflamatorio y una lesión tisular, ¿sí? Específicamente en el epitelio. Y esta lesión puede durar unos días, ¿sí? Va a haber un montón de mediadores lipídicos como leucotrienos, va a haber citocinas, ¿sí? Producidas por los mastocitos que fueron activados, prostaglandinas, ¿sí? TNF-alfa, ¿sí? Un factor activador de las plaquetas. Más o menos, acá lo importante es que a nivel clínico, digamos, ¿sí? Va a haber una inflamación también, en donde vamos a tener congestión, edema en lo que es la zona de la lesión, infiltrado a predominio polimorfo nuclear, ya están llegando. Acá lo que va a haber no es rico en neutrófilos, sino que más que nada rico en eosinófilo, que de hecho es una célula que cobra mucha importancia en esta fase, ¿sí? No quiere decir que no haya neutrófilos, ¿sí? Pero el infiltrado es a ese predominio eosinófilo por ser una alergia, ¿sí? También vamos a encontrar neutrófilos, monocitos, todo lo otro, ¿sí? Linfocitos, TCD4, pero el eosinófilo es como el que cobra el papel más relevante. Y algo importante es, como habíamos dicho, la anafilaxia sistémica, así que dijimos que puede ocasionar la muerte. Estos entonces, ¿se acuerdan? Por una administración parenteral u oral, ¿sí? Por ejemplo, como dijimos, fármacos, alimentos o quizás alguna toxina, ¿sí? Eso va a depender del paciente, como dijimos. Acuérdense que también en la anafilaxia tiene que estar previamente sensibilizado y en este caso la gravedad del cuadro va a depender justamente del grado de sensibilización. Ante más veces que haya sido expuesto, más sensibilizado, peor es, ¿sí? Va a haber también prurito, edema, broncoconstricción, todo esto que dijimos. Acuérdense del shock, ¿sí? Lo recalco otra vez porque es importante y porque puede llevar a la muerte, ¿sí? Un paciente puede morirse por un shock, ya lo sabemos eso, de shock. Por eso es que lo sigo recalcando tanto. Bien. Y también, bueno, eso como peligroso, o sea, también pueden ser causas de cosas más tranquilas, como por ejemplo urticaria, la típica urticaria, rinitis, dependiendo si el alérgeno fue inhalado o ingerido. La clínica es bastante variable. Eso con respecto a hipersensibilidad de tipo 1. Bien, con respecto a lo que es hipersensibilidad de tipo 2, ¿sí? Se va a dar por anticuerpos que van a reaccionar frente a antígenos, ¿sí? Ya sea también externos, ¿sí? O endógenos, que van a estar presentes, y esto es como lo clave de esta hipersensibilidad, ¿sí? Que van a estar presentes en las superficies de las células o en la matriz extracelular. Eso es como lo clave, ¿sí? En las superficies, y es básicamente la gran diferencia que tiene con la hipersensibilidad de tipo 3. Celular y matriz extracelular. Por ejemplo, tengo un glóbulo rojo, o la célula que quieran, pero como para poner un ejemplo, ¿sí? Un glóbulo rojo, en donde tiene antígenos, ¿sí? Y anticuerpos van a reaccionar contra ese antígeno, ¿sí? Por ejemplo, en transfusiones que no sean compatibles. Por ejemplo, yo soy B y me transfunden un A, ¿sí? Por ejemplo. Y se vio que la hipersensibilidad de tipo 2 puede darse a partir de 3 mecanismos. Bien, a ver, 3 mecanismos. El primero de ellos es la opsonización y fagocitosis. Ay, perdón, la letra fagocitosis. Ahí va. Bien. Las células, ¿sí? Pueden lisarse, sino también directamente a través de lo que es el complejo de ataque de membrana, del sistema de complemento, u opsonizarse, que sería como hacerles una marquita. También puede ser que haya anticuerpos que pueden lisar a las células sin necesidad de una fagocitosis,
que es básicamente lo que se conoce como citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, que sería nuestro segundo mecanismo, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, seguro lo escucharon como CCDA. Y otro mecanismo es básicamente la inflamación. Si va a haber anticuerpos y una posterior activación de todo lo que es el sistema de complemento que van a reclutar y a activar a células inflamatorias, pero que no sean específicas para ese antígeno, ¿sí? Como por ejemplo los macrófagos o los neutrófilos, sí que van a tener una serie de proteasas y liberar una serie de especies reactivas de oxígeno que son las que van a causar el daño. Y como un tercer mecanismo, tenemos lo que es la disfunción, ¿sí? Una disfunción de las células, ¿sí? Una disfunción celular específicamente, en donde algunos anticuerpos puede ser que bloqueen la función celular o humoral, pero sin producir un daño, ¿sí? Por ejemplo, como suele suceder en algunas patologías tiroideas, tenemos el receptor de algo, entonces se forman anticuerpos contra este receptor y impiden su correcta función. Así que puede ser entonces por tres mecanismos, como dijimos, que se opsonice y que se genere la fagocitosis, que se lo coman. Puede ser a través de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, ya sea por algo específico o, como mencionamos, macrófagos y neutrófilos, a través de la liberación de especies reactivas y todas esas cosas, o una disfunción de la célula, que se impida su correcta función por algún bloqueo de lo que es el receptor, por ejemplo. Eso con respecto a la hipersensibilidad de tipo 2. Después tenemos también lo que es la hipersensibilidad de tipo 3, que es un poco parecida, tienen cosas en común, pero acá el antígeno también puede ser exógeno o endógeno, también puede ser local o sistémica, pero se forman inmunocomplejos y esto es lo clave en esto, ¿sí? La formación de bueno, no me entró, vamos a ponerlo abajo, complejos, ¿sí? Acá no es que un anticuerpo es destinado contra algo que está en la matriz extracelular o en la célula, sino que se forman en la circulación y van viajando por la circulación, ¿sí? Puede ser local o sistémico. Cuando es sistémico va a haber depósitos de inmunocomplejos circulantes, se le dice circulantes porque circulan, ¿sí? O puede ser que se dé una respuesta también contra antígenos un poco más específicos, ¿sí? Antígenos endógenos, como suele suceder en patologías autoinmunes, como lupus, que hay un montón de procesos de hipersensibilidad de tipo 3 en las patologías autoinmunes, ¿sí? Para que se reconozcan y se formen, ¿sí?, estos anticuerpos, este proceso, ¿sí?, hay básicamente 3 fases, ¿sí?, para todo el proceso de hipersensibilidad de tipo 3 específicamente, ¿sí?, que son bastante deducibles las fases. La primera fase es la formación de los inmunocomplejos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo creo los inmunocomplejos, formo el anticuerpo contra ese antígeno y luego posteriormente la segunda etapa o fase sería que se depositen, ¿sí?, en los diferentes tejidos. Se depositan, que eso es justamente lo que crea la inflamación. Principalmente se van a depositar, como dijimos, en, por ejemplo, el glomérulo renal, ¿sí?, órganos que filtren, o a nivel de lo que es la sinovial, ¿sí?, todos los lechos vasculares que filtran. Por eso es que glomérulos y sinoviales son las más afectadas. Y luego, una vez que ya se depositaron, van a generar una lesión en esos tejidos, ¿sí? ¿Por qué lesión? Porque va a haber, debido al depósito, la inducción de lo que es la cascada del sistema de complemento. Vieron que teníamos diferentes vías. La vía clásica se activa por inmunoglobulinas, ¿sí? De hecho, acá mencionamos que la que interactúa es la inmunoglobulina E. En estas es tanto para las dos, vamos a ponerla acá arriba porque es en común, IgG e IgM, que si se acuerdan de inmuno, actúan activando lo que es la vía clásica del sistema de complemento. Entonces, de hecho, van a generar una intensa inflamación debido a esto y generan como una lesión característica, una vasculitis, inflamación de los vasos, ¿sí? La lesión clásica de esta hipersensibilidad
es la vasculitis aguda con necrosis fibrinoide, ¿sí? Acuérdense, necrosis fibrinoide, la palabra mágica, de la pared. Y también va a haber una intensa acumulación de neutrófilos. Por ahí, tejido necrótico, depósitos de inmunocomplejos, del sistema de complemento, de proteínas, ¿sí? Todo va a formar como un depósito que a la micro se va a ver como algo eosinófilo, bastante borroso. Por supuesto, vería esta necrosis fibrinoide, que acuérdense que era como bien fucsia por la gran cantidad de fibrina que había. Ojo que muchas veces, como trampa en los choice, ponen fibronectina. No, es fibrina. La necrosis fibrinoide. Bien. ¿Cómo verían cualquier patología? Sí. Por ejemplo, a nivel del microscopio electrónico, acuérdense que la tinción que se usa para esto, para inmunocomplejos, es la técnica de inmunofluorescencia, que los veo como todos bien verde manzanita. Bien, acuérdense entonces, IgE, la de tipo 1, IgG, IgM, tipo 2 y tipo 3. La importante diferencia entre las dos es contra qué sea el antígeno, ¿sí? Contra algo que esté circulando, formando inmunocomplejos, o contra algo que esté en una célula, ¿sí? En una superficie celular o en la matriz extracelular. Eso es lo más importante, que las diferencias de esas dos, que son bastante parecidas. Bien, y la que nos queda por ver es la hipersensibilidad de tipo 4, o también conocida como hipersensibilidad retardada, ¿sí? Esta, a diferencia de las otras, no está mediada por una inmunidad humoral, ¿sí? Como inmunoglobulinas. O sea, acá las inmunoglobulinas no tienen nada que ver. Acá los que van a actuar van a ser las células, ¿sí? Va a ser una inmunidad celular. ¿Quién? Los linfocitos. Tanto los linfocitos TCD4 como los linfocitos TCD8. Bien. Esto básicamente se va a dar en un montón de enfermedades inflamatorias, de hecho, por ejemplo, también infecciosas y autoinmunitarias crónicas. Vamos a charlar primero de los linfocitos TCD4 y después de los TCD8, ¿sí? Específicamente los TCD4, entonces, vamos a ver que van a tener dos perfiles, ¿sí? Importantes que van a interferir acá. Ya saben que los linfocitos TCD4 tienen diferentes perfiles, TH1, TH2, TH17. Bueno, acá los que nos importan son el TH1 y TH17. Bien. Por un lado, los TH1, acuérdense que van a estimular a lo que son los macrófagos. Y por el otro lado, los TH17, acuérdense que lo que más quieren es traer neutrófilos, ¿sí? Se van a encargar de lo que es el infiltrado de los neutrófilos. Van a reconocer antígenos, entonces, y van a liberar interleuquina 2, ¿sí? Que básicamente es lo que hace que el linfocito TCD4 se diferencie. Eso es lo primero que sucede. Se reconoce el antígeno, se libera interleuquina 2 y el TCD4 se diferencia dependiendo del ambiente en TH1 o en TH17, ¿sí? Y los linfocitos T efectores van a hacer esto. Por un lado, los TH1 activados liberan interferón, ¿sí? Gamma. Bueno, ese fue mi intento de hacer gamma, perdón. Liberan interferón gamma, los TH1, que es básicamente lo que hacen, activar a macrófagos. Y el macrófago aumenta la expresión de moléculas de histocompatibilidad de tipo 2, libera diferentes interleuquinas que generan inflamación, libera TNF-alfa, ¿sí? Y un montón de otras citocinas. Los macrófagos lo que van a hacer es eliminar, ¿sí? Diferentes elementos. El problema es que acá va a haber una incapacidad de eliminar de todo lo que es el estímulo, ¿sí? Es como que el estímulo acá no puede desaparecer del todo, dando lugar a más inflamación, más lesión, y es como una cascada que nunca termina, donde el macrófago estimula linfocitos y el linfocito estimula al macrófago, y así sucesivamente. Y por otro lado, los TH17, que es lo que hacen, interleuquina 17 y 22. Y con ello reclutan a neutrófilos y a monocitos.
Un ejemplo, por ejemplo, de hipersensibilidad que todos hemos escuchado, de la de tipo 4, es la prueba de la tuberculina, ¿sí? La PPD, las intradermoreacción, que básicamente es una inyección, ¿sí? Intracutánea derivada de unos reactivos, por ejemplo, ¿sí? En tuberculosis, que es un péptido proteínico purificado obtenido de la tuberculosis, ¿sí? De la micobacteria. Bien. La tuberculosis, ¿sí? Previa va a dar lugar a que haya linfocitos TCD4 ahí circulantes reactivos contra el PPD, ¿sí? ¿Sí? Ya hubo algún contacto. Entonces, la infección, la inyección, ¿sí? La intradermoreacción que se hace va a generar un reclutamiento y activación de todas estas células que están ahí. Bien. Y básicamente también va a haber un montón de macrófagos y vamos a poder tener signos de activación endotelial. Es básicamente la generación del granuloma, ¿sí? Otro ejemplo también es la típica que mencioné en el inmuno de la dermatitis de contacto, de la hierba venenosa y todas esas cosas. Básicamente igual tengan presente esto, ¿sí? Que son infecciones o reacciones, ¿sí? Inflamaciones granulomatosas, en donde va a haber un antígeno persistente que no se puede eliminar, que no se puede degradar, o sea, ya sea algo infeccioso como tuberculosis o un cuerpo extraño, ¿sí? Entonces va a llevar a una activación crónica de lo que son los macrófagos, ¿sí? Y se va a formar el granuloma. Eso es lo más importante, ¿sí? Granuloma. Se forma todo un granuloma, un infiltrado de linfocitos, macrófagos, epiteloides, células gigantes, todo lo que vimos con respecto al granuloma alrededor de esta noxa, cuerpo extraño o lo que sea que no está pudiéndose eliminar. Y por el otro lado, los TCD4, los TCD4 ya charlamos, los TCD8 lo que generan es citotoxicidad, vienen a destruir todo, ¿sí? Por las granzimas y las perforinas, que son enzimas que liberan, ¿sí? Para generar una citotoxicidad, mecanismos de Fas y Fas ligando, ¿sí? La unión de ellos generan una citotoxicidad directa. A su vez también vamos a tener, por ejemplo, todo lo que es también citotoxicidad celular, dependiente de anticuerpos, y básicamente cobra mucha importancia en lo que es el rechazo de trasplantes, ¿sí? Va a haber una participación de los TCD8, ¿sí? Células que van a destruir todo lo que sean las células diana portadores de estos antígenos. Eso es lo que sucede y eso es lo que sucede en los trasplantes, ¿sí? Y también vamos a ver que cobra mucha importancia en infecciones virales y cuando veamos TP7 vamos a charlar un poquito de lo que es la inmunidad antitumoral y vamos a ver que una célula de gran relevancia en la inmunidad antitumoral también son los TCD8, ¿sí? Básicamente citotoxicidad. Lo importante, acuérdense, Fas ligando, granzimas y perforinas. Y eso es todo con respecto a las hipersensibilidades. Bueno, hice este intento de cuadro comparativo. No quedó tan hermoso, pero espero que les haya servido. Denle un repasito, si quieren, a sus cosas de inmuno. Los que no cursaron inmuno, no hay problema. Si cursaron inmuno, denle algún repasito, que ahí está muy lindo, es exactamente lo mismo. Y después empezamos de lleno en los próximos videos en lo que son las patologías autoinmunes.